Probablemente la mayoría de ustedes relacionen el nombre Alpine con el reciente cambio de denominación del equipo Renault en la Fórmula 1. No obstante, la marca francesa es mucho más que un nuevo nombre para el equipo del rombo, ya que ha vivido grandes éxitos en el deporte a motor. Pero al pensar en esta compañía no se suele pensar mucho en la categoría reina. Sin embargo, la realidad es que Alpine no desarrolló solo uno, sino dos monoplazas para la máxima categoría. El primero trató de innovar con un proyecto totalmente propio, y el segundo sirvió de gran ayuda para que Renault revolucionara el Gran Circo con sus motores turbo a finales de los 70. Ninguno de los dos llegó a competir en un gran premio, pero nos dejaron historias interesantes. Por eso hoy, en la Formulateca, abrimos el baúl del recuerdo para repasar las historias de esos dos más que curiosos autos de Alpine. Para conocer el origen de esta historia, nos tenemos que remontar a mediados del siglo XX, y primero tenemos que conocer a Jean Redelet, un apasionado de los motores originario de la ciudad de Dieppe, en Normandía, Francia. En 1949, con apenas 24 años, este hombre se hizo cargo de la agencia Renault, que era propiedad de su padre. Jean era piloto y en inicio de la década del 50 obtuvo importantes resultados en su clase en la Mille Miglia, el Tour de France, la Lieja-Roma-Lieja y la Copa de los Alpes, competencias automovilísticas de alto prestigio en la época, todo bajo la conducción de un Renault 4CV. Redelet y Giovanni Michelotti, su primer ingeniero, crearon varios modelos en base a este, pero sería hasta junio de 1955 cuando se fundaría la Société des Automobiles Alpine. Generalmente se enlaza la marca Alpine con Renault, pero la relación formal entre ambas partes no llegó hasta la siguiente década, ya que el director de la marca del rombo en aquel entonces, Pierre Treffieux, no confiaba en el proyecto de Redelet y decidió no brindarle su apoyo. Fue justamente en esa década donde la marca se consolidó tanto en el mercado comercial como en la competición deportiva. Así, se fabricaron emblemáticos modelos como el A108, el A110, el A210 o el A220 para el rally y la resistencia, y otros para Fórmula 2 y Fórmula 3. A finales del 60, Renault finalmente vio su potencial y le cedió un gran presupuesto para la competición. La idea de Alpine de ingresar al Campeonato Mundial de Fórmula 1 surgió tras la buena campaña en las competencias en las que eran parte. Mauro Bianchi afirmó que en 1968 muchos de los que formaban parte de Alpine tenían grandes sueños, diciendo que sus esperanzas fueron alentadas por los buenos resultados de los vehículos de la marca, y que por esta razón empezaron a soñar con un programa en Fórmula 1. Bianchi fue uno de los principales conductores de Alpine, fiel a la marca en las carreras de resistencia de aquellos años, destacado probador y técnico de desarrollo de los prototipos. Mauro, como muchos deducirán por su apellido, era hermano de Lucien y abuelo de Jules Bianchi, ambos pilotos. Richard Boulot fue el diseñador a cargo del proyecto. Este había ingresado a la marca en 1962, con poco más de 25 años de edad, y estuvo a cargo del desarrollo de varios de los vehículos de Alpine desde entonces, así como de la experimentación de la denominada suspensión plana. En 1966, las normas de los motores de la F1 habían cambiado, permitiendo motores 3.0 litros. Por otro lado, el Estado francés estaba dispuesto a pagar una importante cantidad de dinero al constructor que presentara un proyecto firme para la F1. Jean Redelet estaba interesado en esto y sabía que Gordini estaba fabricando motores V8 3.0, pero para poder usarlos necesitaba la aprobación de Renault. En realidad, el A350 surgió como un monoplaza experimental y secreto, pero con el paso de los meses, Bianchi y Boulot lograron convencer a Redelet de que la idea de ingresar a la Fórmula 1 era posible. Así, el verdadero desarrollo del Fórmula 1 de Alpine estaba en marcha. De todas formas, continuaba en los rincones de los talleres de la ciudad de Dieppe a espaldas de Renault. Como tarde o temprano la noticia iba a llegar a sus directivos, Redelet presentó los trabajos como estudios destinados a mejorar los vehículos de calle de la marca. Este bólido tenía una peculiaridad: la suspensión plana de Boulot, que era un complejo sistema que buscaba un mejor uso de la banda de rodadura del neumático, ya que la comba de las 4 ruedas era invariable y era el chasis el que se inclinaba en las curvas. En estas, la
la parte superior de ambas ruedas se inclinaban hacia el interior de la curva, anulando la fuerza que hacía que se inclinaran hacia la otra dirección. De esa manera, se lograba una comba beneficiosa de todos los neumáticos. Este sistema intensificaba la potencia de frenado del monoplaza, pero el principal problema eran los baches, un elemento muy habitual en los circuitos de la época y que provocaba que los 4 neumáticos cambiaran la comba al pasar sobre uno. Las pruebas en la Dux, Solder y Zandvoort habían sido alentadoras. En este último, los tiempos marcados por Bianchi, quien destacó que el manejo del auto era espectacular, lo hubiesen colocado cerca de la mitad de la parrilla. No obstante, el inconveniente era otro, y es que el V8 de Gordini no generó la potencia esperada. El debut estaba previsto para el Gran Premio de Francia de 1968 en Rouen. Los miembros del proyecto de Alpine pensaron que Renault, al ver al chasis listo para la competencia, pondría en marcha la construcción de un motor que estuviera a la altura de las expectativas, pero cuando comunicaron sus intenciones, la respuesta fue un rotundo no. Esta decisión posiblemente fue tomada en protección a la imagen de la compañía, ya que ese motor V8 tenía una deficiencia de más de 100 caballos sobre los exitosos Ford Cosworth y no estaría a la altura de la compañía. Finalmente, un año más tarde, todo desarrollo de un chasis o motor de F1 de cualquier compañía relacionada a Renault fue cerrado y el único A350 destruido, dando final al ambicioso intento de Alpine. Pongamos un poco de contexto. En los años 70, Renault estaba cosechando buenos resultados con sus motores V6 2.0 normalmente aspirados, logrando títulos en la resistencia y en la Fórmula 2 en Europa, con chasis propios y de otros fabricantes. Incluso cuando se dio el salto al mundial de marcas con motores turbo, se alcanzaron éxitos. Algunos ingenieros comenzaron a pensar en que los motores turbo podían dar pelea en el campeonato de Fórmula 1, pero la idea era alocada, ya que en esos años el reglamento restringía estos motores a 1.5 litros, cuando los normalmente aspirados podían alcanzar los 3.0. Estas reglas fueron introducidas en 1966, cuando se estableció una equivalencia que los 3.0 eran equivalentes a los 1.5 turbo, pero los años demostraron la desigualdad de este esquema, el mismo que hizo soñar por primera vez Alpine con la F1. A pesar que ningún fabricante se había atrevido a la sobrealimentación, este inciso continuaba presente en las reglas. François Gauthier fue uno de los convencidos del proyecto, más aún cuando Ken Tyrrell le señaló que tratar de competir contra Ferrari o Ford Cosworth con motores 3.0 sería una pérdida de tiempo. Gauthier era un ex miembro del servicio secreto francés, director de marketing, productor de cine, fundador de la escuela Volant-Elf y se convirtió en el socio de Renault pocos años antes. Este polifacético personaje logró convencer a los altos directivos, quienes inmediatamente ordenaron a Alpine, que había sido comprada por Renault, a crear un chasis de Fórmula 1. Parte de la historia se repitió, ya que el proyecto debía ser secreto, pero ya no a los ojos de la marca del rombo, sino a la prensa, así que el nuevo Fórmula 1 a fabricar debía hacerse pasar por un Fórmula 2. Por otro lado, las fábricas de Dieppe fueron ampliadas y se las ordenó bajo la dirección de la recién nacida Renault Sports. En cuanto a los motores Renault, se crearon dos diferentes inicialmente, que fueron probados a finales de 1975 por Jean-Pierre Jabouille, Gérard Larousse y Patrick Depailler. Montados sobre un prototipo A442, los resultados fueron de 507 caballos a 9000 revoluciones por minuto. Los pilotos quedaron sorprendidos por la potencia, pero con cierto escepticismo hacia el denominado turbo lag, el característico retraso de respuesta de este tipo de motores. Los problemas en diferentes elementos de la unidad de potencia fueron frecuentes. El desarrollo del monoplaza comenzó en 1975 basado en un chasis mixto entre monocasco y tubular de acero. Los intentos de mantenerse oculto a la prensa no duraron mucho, ya que unos meses después, un periodista que estaba de visita en el taller dio con el chasis y logró tomarle una fotografía. La noticia fue publicada por el diario francés L'Equipe. El ingeniero André de Cortans afirmó años más tarde que si no hubiese podido convencer a la gente de que era un F2, lo hubieran despedido. Se realizaron varias pruebas en 1976 en diferentes pistas y con diferentes narices, pero los resultados iniciales fueron decepcionantes. El chasis no se adaptaba a los neumáticos radiales de Michelin, el motor se rompía y la aerodinámica no era buena. Pero con el pasar de las semanas y con varias pruebas acumuladas, la situación mejoró. Según afirmaba Jabouille, tenían un progreso rápido, pero que había mucho por hacer, diciendo que deberían de estar listos para participar en los grandes premios de 1978 y que para 1977 no deberían esperar ningún milagro. Así, Renault decidió tomar las riendas del proyecto y el día de hacer la presentación oficial llegó. Se convocó a la prensa el 8 de diciembre en París. Allí, el ingreso de Renault al campeonato mundial fue oficializado y se mostró el monoplaza experimental A500 pintado de amarillo. Fue de esta manera que Alpine dio su
su trabajo por finalizado. El Renault RS01, el primer monoplaza de Renault F1, estaba en marcha en Viry-Châtillon en base a todo lo aprendido en los últimos 2 años, y el A500 de pruebas fue devuelto a su lugar de origen en Dieppe, esta vez no para ser destruido, sino para ser exhibido en el taller. El debut de Renault en Fórmula 1 se produjo en el Gran Premio de Gran Bretaña de 1977 de la mano de Jabouille, y 2 años más tarde, frente al público galo, se produjo la primera victoria en un motor turbo de la historia del campeonato, que era impensado unos años atrás y que reformuló el desarrollo de los motores de Fórmula 1 para siempre. Así finaliza esta curiosa historia de los primeros contactos de Alpine con la Fórmula 1, que a pesar de ser desapercibidos, fueron muy relevantes. Si quieren saber más sobre el tema, pueden leer el libro de Roy Smith llamado Alpine y Renault, del cual se saca la mayor parte de información del video y también gran parte del material fotográfico utilizado. Hasta aquí llegamos con esta más que interesante historia. Si querés ver más videos como este, podés suscribirte, darle a la campanita de notificaciones y apoyarnos en nuestro nuevo Patreon. Por mi parte me despido y espero que les haya gustado.